El ciclo de conferencias permitirá hacer un análisis de reflexión y sobre todo de avances de un caleidoscopio que nos permita observar diversos puntos de vista en relación a estos avances que se han realizado dentro de estos últimos 200 años. Quiero agradecer primeramente al apoyo del doctor Raúl Contreras Bustamante, de todas nuestras autoridades de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como a la doctora Consuelo Sirvent, por promover y fomentar que se lleven a cabo, a pesar de las circunstancias en las que estamos pasando el día de hoy a nivel mundial, este tipo de actividades extracurriculares académicas. Por lo cual me permito cederle la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante para que dé unas palabras de bienvenida e inaugure este evento. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel Morales. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos hacen el favor de ver en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho. Estamos transmitiendo en Facebook Live desde esta aula virtual de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación. Saludo con mucho cariño y con respeto a mi querida amiga, la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, mi querido maestro y amigo de toda la vida, y a todos los profesores, jóvenes profesores, que están haciendo posible el que podamos hoy echar a andar este primer Congreso Latinoamericano de Historia del Derecho que organiza la Facultad de Derecho a través de su Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho. La verdad es que esta pandemia que nos ha tenido que obligar a suspender las actividades presenciales viene a ser para este tipo de eventos de carácter internacional, pues un apoyo fundamental que quizá con sentido positivo es de los saldos favorables que esta pandemia nos ha hecho. Yo platicaba con algunos profesores y decían que en la historia de nuestro país esta pandemia ha hecho pues que se fusionen las generaciones, las antiguas, los profesores de edad, los más jóvenes, con los estudiantes, y todos nos vayamos a convertir en una generación de Zoomers, porque todos tuvimos que aprender al mismo tiempo a utilizar este Zoom que hoy nos conecta y que hace posible pues que podamos tener una actividad latinoamericana para analizar precisamente pues lo que sucedió hace 200 años en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia y obviamente México, que es el país convocante y sede de este Congreso Latinoamericano. La verdad es que vemos con amplia simpatía que se esté fortaleciendo una visión multidisciplinaria y transversal que permita fortalecer y ampliar la difusión, la promoción y sobre todo la investigación académica de estos importantes acontecimientos históricos en favor de toda nuestra comunidad. Y que en este congreso además se tenga la participación de jóvenes académicos inquietos por la vinculación del derecho y la historia, porque normalmente estos temas pues como que habían quedado reservados para profesores de edad, para profesores que eran parte de la historia, y vemos que esta participación de jóvenes académicos pues nos garantiza tener un relevo importante en que continúe esta vinculación entre el derecho y la historia. La verdad es que viendo este programa que el primer congreso se propuso analizar, pues da un verdadero entusiasmo entender y tratar de entender pues lo que está pasando. Todos hemos sido testigos de que en estas épocas pues hay la tentación siempre de revalorar los hechos de la historia, de cambiar a veces pues el lugar que tenían estos acontecimientos,
en las historias patrias en los países y vemos cómo de repente los gobiernos tratan de modificar y de tener un enfoque a veces hasta contrario al que nos fuimos formando en a lo largo de nuestra educación. Y qué bueno que de manera multidisciplinaria y sobre todo con un pensamiento crítico a través de la historia, podamos hacer estas acciones que estimulen el fortalecimiento de la investigación histórica desde esta perspectiva plural y desde luego, pues que estas nuevas visiones que se tienen de los hechos históricos a la luz, pues de los nuevos conceptos que tenemos en esta época del respeto a los derechos humanos, de la democracia, de la solución pacífica de las controversias, de la colaboración internacional y no deja de ser también pues muy interesante ver cómo hace 200 años, sin redes sociales, sin Zoom, cómo las ideas se fueron transmitiendo en todos los países latinoamericanos y fueron generando estas reacciones en cadena, pues con las dificultades que había hace 200 años de comunicación, donde no había teléfono, donde el correo pues era muy lento, donde no había redes sociales, donde no había internet, y cómo nos damos cuenta de que la historia nos demuestra que las ideas son contagiosas, que las ideas mueven conciencias y que el poder generar conocimiento y conocimiento positivo siempre ha hecho que el mundo se mueva. Yo festejo y celebro a nombre de la comunidad de la Facultad de Derecho este esfuerzo que hace el seminario y que hacen los profesores queridos como el doctor Pérez de los Reyes, de seguir formando nuevas generaciones de jóvenes académicos, investigadores que puedan continuar construyendo pues el prestigio de nuestras instituciones y que además el conocimiento que se está generando en las universidades, en las grandes universidades, se pueda compartir con todos nuestros hermanos latinoamericanos para que podamos seguir construyendo esta idea de que somos hermanos, de que nos une la historia, de que nos une las costumbres, de que nos une el idioma y que nos une una idiosincrasia que se ha venido forjando a lo largo de los siglos. Y sin más formalidades, pues siendo las 11 de la mañana con 12 minutos de este lunes 18 de enero de 2021, me es muy grato tener el honor de declarar inaugurados los trabajos de este primer Congreso Latinoamericano de Historia del Derecho, haciendo votos por su éxito y haciendo votos para que sea la primera de estas actividades que se sigan haciendo a lo largo de los años y que podamos seguir construyendo este camino entre vincular de manera muy importante la historia con el derecho, porque somos siempre vías, como vías de tren que tienen que caminar de manera paralela y que tienen una interrelación, y que desde luego, pues es la diferencia entre forjar simples licenciados en derecho a forjar juristas con una amplia cultura, con una visión de la historia crítica que les ayude a formar una conciencia social y que siempre entendamos pues que este conocimiento que se genera en las universidades públicas es para beneficio de las comunidades, de los pueblos que hacen posible que podamos hacer funcionar nuestras instituciones de educación superior. Un abrazo para todos y mucho éxito. Doctor, en verdad, muchas gracias por sus palabras. Le agradecemos mucho y vuelvo a señalar el apoyo que la facultad y el esfuerzo que han hecho las autoridades y, por supuesto, los maestros por trabajar y por llevar a cabo herramientas, ¿no? Con el uso de nuevas herramientas para poder realizar proyectos que, a pesar de las circunstancias, hemos llevado y sacado avantes. Doctor, le agradecemos mucho por su apoyo y su participación. Gracias. Bien, como primer tema a abordar en este congreso es Agustín de Iturbide y Aramburú, libertador y padre de la patria, quien lo llevará a cabo el maestro Juan Pablo Castillo Salgado. Voy a permitirme leer una breve síntesis curricular
sobre el maestro Juan Pablo. El maestro Juan Pablo es licenciado en Derecho y egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado postulante en materias de Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Agrario, becado por la Warren Hall School of Law de la Universidad de San Diego mediante el programa de Justice in Mexico de la Mérida Initiative, donde realizó estudios de juicios orales. Actualmente es catedrático en los cursos de títulos y operaciones de crédito, contratos mercantiles, historia del derecho y sistemas jurídicos contemporáneos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a nivel licenciatura. Asimismo, ha sido profesor de Derecho Mercantil y Derechos Humanos en la Universidad del Valle de México. Ha impartido clase de Derecho Mercantil en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas en licenciatura en Derecho y en Contaduría Pública. De igual modo, ha impartido clase de Juicio de Amparo y Derecho Mercantil en la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho. Actualmente cursa la maestría en Derecho. Bueno, sin más preámbulo, maestro, por favor, bienvenido, adelante. Estimado maestro Miguel, muchas gracias. Señor director, muchísimas gracias. Maestra Consuelo Sirvent, muchísimas gracias también por este apoyo en este proyecto. Doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, muchísimas gracias por su presencia. Maestro Uriel Mendoza, muchísimas gracias por su gran apoyo, por querer en nuestro trabajo. Doctora Ivonne, un gusto saludarla. Doctora Mariela, un gusto saludarla. Doctora Hanay Sabaj, un gusto saludarla. En general, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Pues bueno, comenzando con nuestro tema, vamos a iniciar con la séptima estrofa del himno nacional mexicano que dolosamente fue eliminada, la cual a la letra decía: si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la trompa guerra, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid. Ya los fieros bridones les sirvan las vencidas hazañas de la alfombra, los laureles del triunfo den sombra a la frente del bravo Dalí. Si un análisis de la palabra padre, esta proviene del latín pater. La Real Academia de la Lengua Española lo define como el varón que tiene uno o más hijos respecto de los que se encuentran en el primer grado civil de parentesco de la línea recta masculina ascendente. Uno de los primeros hechos al nacer de una persona es que a éste se le registre y dentro de su atestado de nacimiento se asienten los nombres del padre y la madre con la finalidad de que ese menor nazca a la vida jurídica. Lo mismo ocurre con una cuestión similar para con lo que son los ejidos, que de la ley de 1915 a la de 1971 se había declarado la existencia de unas especies de carpetas llamadas carpeta básica del ejido, en la cual se debía de incluir la Respres, resolución presidencial, en la cual se plasmaba el nombre del presidente que estaba dotando de tierra al ejido y que se le puede de cierta manera reconocer como padre. Pues bueno, ante esta situación, los países responden de una manera muy similar. Los países que alguna vez fueron colonias, en su mayoría, tienen algún documento que les dota de una independencia del país que los tuvo colonizados. Y se firma regularmente por aquellas personas que intervinieron en las hazañas militares o actos que lograron concluir con una etapa bélica desde un escritorio. Un ejemplo de ellos no puede ser el acta de la Declaración de Independencia de las 13 colonias, firmada por quienes hoy día son considerados los padres de la patria de Estados Unidos, es decir, John Hancock, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, entre muchos otros.
El caso de México respecto al calificativo de padre de la patria es un caso bastante complejo y curioso, porque por más que el suscrito ha analizado por la lectura de diversos textos históricos e histórico-jurídicos, me he dado cuenta de un punto de buscar la reivindicación de ese hombre que estuvo detrás de aquellos documentos históricos y jurídicos que le trajeron independencia a México. Me estoy refiriendo a Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Agustín de Iturbide, dentro de la historia mexicana oficial, que nos es narrada en los libros de texto gratuitos de la SEP a partir de su aparición del CONALITEG en 1959, así como en otros diversos textos de la enseñanza primaria, secundaria, bachillerato de la historia, se le ha dejado en un carácter de villano, cuando desde la perspectiva del suscrito considero que es malo. La enseñanza de la historia no debe de tener la clasificación de héroes y villanos, de buenos ni malos. Son personajes humanos que se caracterizan por tener defectos y virtudes, tal cual fue el caso de un Benito Pablo Juárez García, de un Porfirio Díaz Mori, de un Vicente Guerrero Saldaña, de un Antonio López de Santana, de un Francisco I. Madero, por decir algunos. Dejando de lado la perspectiva de la historia mexicana oficialista, hablar de Agustín de Iturbide es forzosamente profundizar en el legado de uno de los personajes más avispados del siglo XIX, el principal protagonista de la muerte de la Nueva España, así como del nacimiento de México. La independencia de México fue un acuerdo de la cúpula del poder de la época en el virreinato. El nacimiento de México como nación nada debe a los bien intencionados personajes que buscaban una mejor vida, una nación libre y justa. La gente patriótica y mexicana olvidan que México nace como un país que empezó a orquestarse desde las manos de los poderosos. La población de élite novohispana de buena gana buscaba seguir siendo sometida por las órdenes del rey Fernando VII, apodado el Rey Felón, quien les garantizaba el orden y privilegios a su clase. Muy a pesar de todo, los criollos estaban dispuestos a tolerar las reformas borbónicas antes que enfrentar rebeliones como las que se llegaron a liderar por parte de Miguel Hidalgo y Costilla, quien, a propósito, en realidad no tuvo realmente gran cuestión que ver con el acto final de la independencia. ¿Y por qué puedo decir ello? Porque 10 años después del Grito de Dolores, que no dio origen realmente a gran cosa, que fue un movimiento totalmente independiente del de Morelos, del de Mina, de Guerrero, de Victoria, de Pedro Ascencio, de Iturbide, seguía vivo ese punto del virreinato. En 1914, nosotros podemos hacer una memoria de que por fin lo que había sido el reino de España, había sido el rey Fernando VII, logró desplazar a esa pesadilla napoleónica que se vivió y con ello poder retomar la corona que tanto le correspondía por la herencia borbónica. Ante esta situación, en 1914, Fernando VII va a desconocer la Constitución de Cádiz, uno de los documentos más importantes y trascendentales que se dieron en el Reino de España y obviamente a todos y a cada uno de los territorios virreinales, porque estábamos hablando de una constitución de corte liberal que dejaba a todas las poblaciones en una igualdad de condiciones. Desaparecían ese terrible punto de las castas, ese acto discriminativo que se dio por muchos siglos de llamarle a alguien criollo, mestizo, morisco, mulato, campamulato, lobo, sambo, etc. De este modo,
empiezan a surgir diversos movimientos en la península, y esto llegó en algún momento a saberse en los 4 virreinatos españoles en América. Los criollos de élite estaban felices de que España volviera a ser esa gran potencia mundial, ese imperio poderoso, y que se podía inclusive caracterizar a aquellos tiempos de un Carlos I de España o un Felipe II. Los novohispanos de las clases acomodadas jamás esperaban que los fantasmas liberales en algún momento podrían regresar a la Nueva España. Después de que se hubiera fusilado al siervo de la nación José María Morelos y Pavón en 1915, ellos creían que estaban libres de todo esto. Sin embargo, estaban muy equivocados. En 1820, la idea liberal regresa a España, siendo en esta ocasión apoyada por la burguesía progresista, por la masonería, los expedicionarios del ejército, los republicanos y hasta ciertos sectores campesinos españoles. En todo el norte de España el liberalismo había triunfado. Fernando VII, a regañadientes, se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz, iniciando con ello el trienio liberal. Los rumores, obviamente, de estos acontecimientos llegaron rápidamente a los virreinatos españoles, como la Nueva España. Se creía que con este movimiento ahora sí se le pegaría fuertemente a la Iglesia Católica. Se liberaría a los esclavos, los terratenientes perderían sus tierras, no habría más privilegios hacia los militares, habría derechos civiles como en Estados Unidos, y los indios tendrían una igualdad con los blancos. Los criollos burgueses pensaron que el liberalismo había llegado para quedarse y se impondría sobre la estructura sociopolítica que el régimen absolutista había creado. Fue por ello que los novohispanos de élite deciden dar ese rompimiento para con España, alejarse de la idea liberal. La burguesía novohispana en pocos meses logró lo que miles de muertos liderados por Morelos y Mina habrían logrado en años. Crearon una bandera de independencia para proteger los intereses de Nueva España de ese liberalismo radical que provenía de la península. Se daban discursos grandilocuentes de lo bueno que sería Nueva España como país independiente. Se aborrecía a la dominación de 3 siglos por parte de la península. Los que ahora defendían a la independencia eran los que años atrás habían mandado a fusilar a Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos, Matamoros y Mina, acusándolos de promover la inestabilidad y de romper el vínculo con España. Las familias acomodadas, el alto clero, militares y comerciantes que pedían a gritos la intervención del Tribunal del Santo Oficio para castigar a aquellos detractores a la unión con España, eran los que ahora empezaban a hablar de una independencia, crear un nuevo país que favoreciera sus propósitos. Los propietarios de los grandes caudales monetarios empezaron a moverse con agilidad para evitar que esas políticas liberales contaminaran a la Nueva España, logrando evitar que la Constitución de Cádiz llegase a tener aplicación en el virreinato. Su meta era clara, una independencia. Los criollos acaudalados evitaron que el pueblo en general se involucrara demasiado en este movimiento. Actuarían de manera cautelosa para efectos de evitar una hecatombe como con Hidalgo y Morelos. Tratarían de ocultar que se trataba de un golpe de Estado y para ello necesitaban una cara joven, fresca y carismática, cuestión que pudo ser encontrada directamente en Agustín de Iturbide. Con asombrosa inteligencia, Iturbide constituyó alianzas, se acercó al líder de la época del movimiento independentista, Vicente Guerrero, compartió a detalle su plan de traicionar al virrey para lograr la independencia. A Guerrero, vamos a serles honestos, no le agradaba la persona de Iturbide, y viceversa. Pero ambos sabían una cosa, que uno necesitaba del otro. Guerrero sabía que de no unirse a Iturbide jamás lograría absolutamente nada por la gran desorganización y debilidad que se daba en los ejércitos insurgentes de la época. En cambio, Iturbide
tenía al alcance la independencia, pero él necesitaba de Guerrero para poder tener una cara ante la insurgencia. Por su parte, Iturbide vio a Guerrero como la carta más cercana que tenía, toda vez de que no pudo acercarse a un José Ramón Fernández y Félix Guadalupe Victoria o a un Pedro Asensio Alquicira. La alianza de Iturbide y de Vicente Guerrero se formaliza con el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, y de su texto original se puede apreciar la mano conservadora con pequeños tintes liberales. En él se hacía la declaración de independencia de la Nueva España. Por otro lado, y ante la noticia de la traición de Iturbide, el virrey Juan Ruiz de Apodaca ordenó obviamente su inmediata captura. La rebelión de Iturbide tuvo un comienzo incierto, pero fue adquiriendo progresivamente éxito al grado de que los mismos militares realistas se iban sumando al movimiento del entonces creado ejército trigarante. Todos querían estar con quien se iba a perfilar para ser el gran ganador de la independencia. La independencia de Nueva España cada vez se encontraba más cerca y con menor derramamiento de sangre en comparación con una Venezuela, con un Perú. El régimen virreinal agonizaba al encontrarse con la situación de que cada vez más los gobiernos locales y militares realistas cambiaban sus lealtades. El virrey Juan Ruiz Apodaca, con una postura tibia y débil, decide renunciar el 5 de julio de 1821 a su cargo, quedando de manera provisional en el gobierno Pedro Francisco de Novela, sin que obviamente se le pudiera otorgar el concepto o título de virrey y muchísimo menos el de jefe político, tal cual estaba dispuesto en el artículo 234 de la Constitución de Cádiz. Como tal, Novela controló al virreinato hasta que llegó el nuevo jefe político de Nueva España, aquí sí con la autorización directamente del rey Fernando VII, Juan O'Donoghue O'Ryan. Juan O'Donoghue O'Ryan va a desembarcar en Veracruz en agosto de 1821, un personaje admirable de una ideología liberal absoluta. A la llegada de O'Donoghue al puerto de Veracruz, Agustín de Iturbide con celeridad se entrevistó con el enviado por la corona española, llegándose a convencer de que la causa independentista que promovía el ejército trigarante a partir de la realidad en la que España ya tenía todo perdido en la Nueva España, es cuando decide sentarse a negociar, a platicar con el joven Iturbide. Los independentistas, el ejército trigarante, tenía un total apoyo por parte de la Iglesia Católica, de la élite económica novohispana. Sin embargo, Iturbide en esta plática se da cuenta de un punto bastante interesante. Le hacía falta un documento que le diera legalidad a su inminente triunfo, lo cual fue plasmado en los llamados Tratados de Córdoba. Una vez firmados los Tratados de Córdoba, entre O'Donoghue e Iturbide en la villa de Córdoba, Veracruz, el cual consistía en 17 puntos, dentro de los cuales destacaba que Nueva España, ahora sería conocido como México, sería una monarquía constitucional moderada, que la corona del imperio mexicano primeramente sería ofrecida a Fernando VII de España, y en caso de que éste se negare, se les podía proporcionar a sus hermanos, los infantes Carlos y Francisco, y en caso de repudio de ellos, a su primo el archiduque Carlos, o a algún otro individuo de la Casa Real Borbona. En el caso de que ninguno de ellos aceptara, es entonces que las Cortes mexicanas podían designar a un rey sin especificar obviamente a la persona que ya se estaba haciendo referencia para una casa real. Una vez firmado, lo primero que hizo Juan O'Donoghue fue enviar una misiva a Iturbide y con ello
compartir directamente a la Ciudad de México, a una entrevista directamente con el personaje que se encontraba a cargo de la Nueva España, Francisco de Novela. O'Donoghue, legitimándose como el nuevo jefe político de México, jefe superior político de Nueva España, ordena a Novela que se retiren todas las tropas, y el 13 de septiembre en Villa de Guadalupe, Francisco de Novela, O'Donoghue e Iturbide acuerdan un cese a los enfrentamientos. El 27 de septiembre de 1821, curiosamente, coincidiendo con la fecha de cumpleaños de Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, el ejército trigarante entra triunfal a la cabeza de su líder. Este desfile, esta entrada triunfal, se da en lo que hoy día está como Plateros, cerca de la preparatoria número 8. La Nueva España, con ello, estaba concluyendo su proceso. Desaparecía formalmente ese virreinato y se creaba a un México independiente. Y Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu convirtiéndose como el padre de la patria en esos momentos. Las Cortes Españolas, obviamente, el 13 de febrero de 1822 en Madrid, declararon al Tratado de Córdoba como algo ilegal, nulo y sin efectos en lo que respectaba a la opinión de la corona. Sin embargo, el nuevo gobierno mexicano proclama que después de la aceptación de los Tratados de Córdoba por O'Donoghue y posteriormente el Acta de Independencia fechada 27 de septiembre de 1821, el país ahora era independiente. Este hecho llevaría al Imperio español a intentar reconquistar muchos años después a su antiguo virreinato, a ese virreinato que les dotó de grandes riquezas. La Nueva España con ello concluía, se creaba un México independiente y con un acta de independencia propia. Para estos efectos, nosotros podemos encontrar el acta de independencia firmada directamente por Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, la cual proyecto en estos momentos, espero que pueda verse. Esta ustedes la pueden encontrar directamente en el Archivo General de la Nación, en el Palacio Negro de Lecumberri, en la cúpula principal, obviamente muy resguardada, ¿cómo decirlo?, sellada para efectos de conservación. ¿Sale? Esta fotografía fue tomada de esa acta de independencia. Si ustedes encuentran por ahí unas sombras feas, es por ello, fue fotografía. Y pues bueno, con ello creo que queda más o menos plasmado de que no podemos ignorar a Agustín de Iturbide como padre de la patria, porque es un título que tiene bien merecido. Sin embargo, la historia pues nos lo ha alejado de tal punto debido a los actos que ocurrieron posteriormente, es decir, su ascenso a la corona del Imperio Mexicano. De mi parte, sería todo. Estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Y les cedo la palabra al maestro Miguel Ángel Morales. Gracias, maestro, por tu tan nutritiva participación. Me quedé así sorprendido en relación a al documento que conseguiste. No sé si de qué forma lo pudiste hacer, pero me imagino que te tuviste que meter un clavado en el archivo, no sé. Creo que es un poco interesante ver precisamente con evidencias documentales, independientemente de los estudios que se realicen. Bien, vamos a continuar con este ciclo de conferencias con el tema La Constitución de Cádiz y su impacto en los virreinatos y la independencia. Este tema está a cargo de la maestra Mariela Vargueño Rodríguez, quien nos acompaña el día de hoy desde Madrid. Maestra y amiga, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, sin más preámbulo, voy a permitirme dar una semblanza curricular de la maestra.
La maestra Mariela Bargueño es historiadora del arte por la Universidad Autónoma de Madrid y maestra de Historia y Geografía. Tras finalizar sus estudios, comenzó la maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Reina Sofía de Madrid. Se dedicó a la gestión cultural en entidades como Museo Thyssen-Bornemisza, perdón por, Bornemisza. perdón, Fundación Banco Santander y en galerías de arte. Ha publicado ensayos y críticas de arte en revistas online y para el Museo Thyssen, a la par que se dedicaba a la enseñanza del inglés en distintos ámbitos académicos. En el 2017 estudió el máster en formación del profesorado con especialidad en historia y geografía y tras 2 años como guía de viajes por el mundo, actualmente se encuentra preparando las oposiciones para la docencia en institutos y realizando estudios hispanistas para completar su investigación. Maestra, pues bienvenida, sin más preámbulos, con el gusto de verte, porque además quiero señalar que de tener el agrado de conocerla académicamente también es de manera personal una gran amiga mía. Maestra, bienvenida, por favor, adelante. Muchas gracias, Miguel, por esta tan gran presentación. Saludar a todos, agradeceros la confianza, darles allá los buenos días. Acá son las 7 menos 20 de la tarde. Y bueno, agradecer a mi amigo Miguel darme esta oportunidad y brindarme la confianza para participar en este congreso. Bueno, en este ratito les voy a hablar de la importancia de la PEPA de Cádiz en el devenir de las independencias de las colonias de ultramar y cómo supuso la emancipación de vastos territorios y pueblos diversos que habían permanecido unidos bajo el imperio de la corona española durante 3 siglos, como ustedes bien saben. La primera constitución en vigor en el territorio que hoy es México fue la Constitución de Cádiz de 1812 y bueno, yo he tomado varios autores como para apoyarme, ¿no?, a la hora de realizar esta investigación, puesto que yo soy historiadora del arte de formación y recientemente he sentido este amor por la historia, ¿no?, y por los estudios hispanistas. Bueno, mencionar a la historiadora mexicana, doña Patricia Galeana, también un manual de historia de don Josep Pérez, don Santos Juliá y don Julio Valdeón Baruque, que tanto me han ayudado a la hora de realizar esta investigación. También mencionar a don Salvador Bernabéu Albert, al profesor investigador don Ignacio Fernández Sarasola y don Otto Carlos Schweitzer, entre otros. Muy bien, vamos a comenzar un poco con esta introducción. Es bien sabido por todos que la Constitución de Cádiz del año 1812 tuvo un impacto determinante en las colonias españolas en América y por ende del constitucionalismo de los nuevos países hispanoamericanos, sobre todo en 3 aspectos: las prácticas políticas, las instituciones locales y provinciales y en el constitucionalismo americano, aunque resultó ser bastante desigual debido a los conflictos de la metrópoli y el desarrollo del movimiento liberal en España, que complicaron la aplicación total y efectiva de la Carta Doceañista. Por esa época, la élite ilustrada comenzaba ya a reflexionar acerca de las relaciones entre la España peninsular y el resto del imperio, los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a los que se sumó una profunda crisis económica en la Nueva España, también generaron un malestar entre algunos segmentos de la población, como ejemplifican las palabras y voy a tomar como ejemplo las palabras de Manuel Gual y José María España en este discurso preliminar dirigido a los americanos del año 1797, traducido y publicado en lo que hoy es Venezuela. Leo: ningún hombre puede cumplir con una obligación que ignora, ni alegar un derecho del cual no tiene noticia. Esta constante verdad me ha determinado a publicar los derechos del hombre con algunas máximas republicanas para instrucción y gobierno de todos mis compatriotas. La poca atención en ningún respecto que han merecido a los reyes en todo tiempo, estos derechos sagrados e imprescriptibles, y la ignorancia que de ellos han tenido siempre los pueblos.
son la causa de cuantos males se experimentan sobre la tierra. ¿No habrían abusado tanto los reyes de España, los que en su nombre gobiernan nuestras provincias, de la bondad de los americanos, si hubiésemos estado ilustrados en esta parte, instruidos ahora en nuestros derechos y obligaciones? Podremos desempeñar estas del modo debido y defender a aquellos con el tesón que es propio. Enterados de los injustos procedimientos del gobierno español y de los horrores de su despotismo, nos resolveremos, sin duda alguna, a proscribirle enteramente, a abolir sus bárbaras leyes, la desigualdad, la esclavitud, la miseria y el embellecimiento general. Trataremos de sustituir la luz a las tinieblas, el orden a la confusión, el imperio de una ley razonable y justa a la fuerza arbitraria desmedida, la dulce fraternidad que el Evangelio ordena, el espíritu de división y de discordia que la detestable política de los reyes ha introducido entre nosotros. He aquí las principales máximas que conducen al buen éxito de una revolución. He aquí los principios generales que se deben seguir para establecer una constitución sabia, justa y permanente. El discurso prosigue, pero he creído importante este ejemplo para ilustrar el malestar que había en algunos segmentos de la población. Y bien, continuó con el rey Felipe V, conocido como rey católico de las Españas, que se reflejó en el Tratado de Utrecht en el año 1713, y es a partir de su reinado cuando se puede hablar de España como nación estructurada respecto al ámbito institucional y político, y empieza a haber un sentimiento de patria y nacionalismo, que tendrá mucho peso, como ustedes saben, en el devenir de la historia. Esta metodología administrativa borbónica, con ejemplos como el Plan Gálvez, no gustó a muchos segmentos de la sociedad colonial y suscitó protestas y revueltas como la rebelión india de Tupac Amaru, detenido y ejecutado en 1781, y más tarde la de Tupac Katari, también sofocada, entre otras. Aún así, otras muchas revueltas dan testimonio de este malestar que sufría la sociedad colonial en el siglo XVIII. Podemos deducir de estos movimientos que las provincias de ultramar eran un bien muy preciado que había que proteger y una fuente de ingresos esencial para España si quería continuar ostentando el papel de gran potencia, pero que empezaba a mostrar sentimiento de revolución, azuzado por la Revolución Francesa. Es necesario aumentar la importancia del asalto a la Bastilla, el 14 de julio de 1789, que significó los designios de un pueblo anhelante de una vida mejor y los deseos de hacer desaparecer los privilegios. El pueblo francés escribió así en la historia de la humanidad un nuevo capítulo en la lucha por los cambios sociales. Surgieron juntas, nacidas de la crisis de legitimidad monárquica que había en España con la abdicación de Fernando VI en favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón, en 1808. Bien, la constitución política de la monarquía española se tradujo en el triunfo del liberalismo en la metrópoli y la intención de poner fin al viejo régimen absolutista estamental, estableciendo una monarquía constitucional. Es obligado a mencionar la Carta de Bayona, aprobada el 7 de julio de 1808, como primer texto constitucional en vigor en España. Producto del liberalismo ilustrado de Francia, como señala la historiadora Patricia Galeana en su texto El impacto de la Constitución de Cádiz en México. Sigue Galeana señalando que en cuanto a los dominios en América, cito textualmente, en Bayona se estableció que no eran colonias ni factorías. Ya en 1810 estalla la gran independencia de la Nueva España y otros dominios del imperio, y las Cortes Generales Extraordinarias fueron proclamadas el 24 de septiembre de 1810 en España. Los debates y acuerdos de los diputados alumbraron la famosa Constitución de Cádiz, aclamada por el pueblo el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, recibiendo así el mote de la Pepa. En la Constitución de Cádiz se reconocía a Fernando VII como único rey legítimo, haciendo presente al rey ausente, aunque el rey, la nobleza y la burguesía perdían el monopolio colonial indiano. Así pues, la Constitución estableció en sus 10 títulos y 384 artículos la igualdad de las dos Españas, aunque sin igualdad de representación, la soberanía nacional y el carácter de poder constituyente de las Cortes. Voy a hacer referencia a algunos artículos de la Constitución. En el primer título de la Constitución, dedicado a la nación española y a los españoles, declara en su artículo 10 que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y el artículo 50
establece que son españoles todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de estos. En el 310 señala que debían establecerse gobiernos locales en toda localidad con más de 1000 habitantes. Estoy hablando de los imperios de ultramar. En el 312 se ordenaba que los funcionarios de los ayuntamientos debían ser nombrados por medio de una elección. Ahora bien, la aplicación de estos artículos generó algunos problemas en un mundo hispano enorme y heterogéneo, habitado por españoles peninsulares, criollos, indios, negros, asiáticos y otros grupos europeos y diversas castas. Un mundo con sus jerarquías y especificidades que los gobernantes quisieron dirigir hacia la homogeneización a pesar de las dificultades por implantar principios como igualdad, soberanía y derechos en un tiempo convulso y en el alba de un nuevo orden político, como venimos diciendo. Uno de los hitos indigenistas de la Carta Gaditana fue la aprobación del estatus jurídico de los indígenas, quienes quedaron integrados en la nación y en la ciudadanía. Inspirados por estos deseos de acabar con la marginalidad de los indios, los diputados aprobaron una serie de medidas de gran importancia para la defensa y la promoción de los pueblos originarios. La eliminación del sistema de castas es importante por ser la primera vez que se abolió la esclavitud en todo el Imperio Español y se otorgó identidad a todos como ciudadanos de una misma nación, antes que cualquier otro movimiento abolicionista del mundo. Promulgada en septiembre de 1812 por el virrey Francisco Javier Venegas, su impacto fue tal que el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán, tomaba múltiples aspectos de la Carta de Cádiz. Incluso Morelos aceptó la PEPA, aunque señaló que mantenía el estatus de exceso y privilegios de las clases privilegiadas, como lo señaló en Sentimientos de la Nación. Con las nuevas leyes de Cádiz, la libertad de imprenta se hizo posible parcialmente. El ojo vigilante del virreinato estaba presente en todo momento como mensajes laborales en favor de la insurgencia. La Iglesia veía en el libre intercambio de ideas un peligro para la manutención de su estado eclesiástico como religión única del imperio. En los tratados de Córdoba se reconocen los territorios que pertenecieron anteriormente a la monarquía y se instauró una nación soberana e independiente como Imperio Mexicano, con la condición monárquica constitucional moderada, donde se podría situar a las Cortes en la misma capital. Los Tratados de Córdoba es un documento en el que se acuerda la independencia de México y la retirada de las tropas españolas de la capital. Firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, por Agustín de Iturbide, como bien ha dicho mi compañero, comandante del ejército trigarante, y por don Juan O'Donoghue, jefe político superior de la provincia de Nueva España. El texto está compuesto por 17 artículos que representan una extensión al Plan de Iguala. Dicho acuerdo fue rechazado por el Gobierno de España. El reconocimiento de la independencia mexicana ocurre mediante otro acuerdo más adelante, el día 28 de diciembre de 1836, mediante la firma del Tratado de Paz y Amistad entre México y España. Para ir terminando, la Constitución de Cádiz de 1812 se alumbró evidentemente bajo un clima tenso de guerra civil, de desconfianza política y de aires separatistas, lo que condicionó el alcance de las medidas de la nueva Constitución, pero que favoreció el surgimiento de la opinión pública y que dieron lugar a un espacio para la participación política popular sin precedentes, lo nunca antes visto. Según Bernabeu, y cito textualmente, tras años de pensarse que la Constitución gaditana no se había aplicado en la Nueva España por la guerra, en la actualidad se sabe que gracias a la historiografía reciente, la Carta Doceañista impulsó la celebración de numerosas elecciones que permitieron elegir ayuntamientos en los pueblos, muchos de ellos de mayoría indígena, siendo de consecuencias extraordinarias para la historia de México, ya que puso las bases de la autonomía municipal, desencadenando así un masivo proceso de descentralización política que destruyó las jerarquías institucionales. En conclusión, la Revolución Francesa representó una influencia importante que en términos generales
se sumó a la de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Esta influencia penetró también en el espíritu de la Carta Mexicana de Apatzingán, como saben, y finalmente una gran parte de la terminología utilizada por los nuevos gobiernos revolucionarios es tomada de la Revolución Francesa. Puede observarse de forma particular en relación con la libertad de prensa, los derechos del hombre y del ciudadano, los eslogans libertad, igualdad, fraternidad, propiedad y seguridad, así como el carácter general moralizador propio de este momento. La Constitución de Cádiz de 1812 señaló el cénit de las corrientes liberales españolas, pero significó también la fusión de numerosas líneas políticas del pensamiento que influyeron en la población de los imperios, del imperio de las provincias de ultramar. El enorme impacto de la Carta Doceañista en la América española resulta innegable y su alcance extenso pues se extendió incluso por regiones en donde la Constitución de Cádiz no fue aplicada. Territorios como que hoy conocemos hoy en día como Argentina, Chile o Venezuela, en donde sus élites políticas se nutrieron de la Constitución política de la monarquía española como principal referente a la hora de establecer un modelo constitucional. Por último, para mí bastante importante mencionar que la creación de las naciones hispanoamericanas fue un largo proceso de construcción y ajuste territorial. Y con esto quiero terminar, agradecer a todos ustedes su atención y brindarme la oportunidad para participar en este congreso y ser parte de esto. Así que muchísimas gracias a todos, les mando un saludo muy cordial y nos vemos pronto. Vale. Muchas gracias, maestra, por tu participación con otra perspectiva y otro enfoque, definitivamente. Y de verdad se agradece esa situación. Están llegando algunas preguntas al Facebook Live, las voy a recuperar y bueno, sí les pido al auditorio de favor que cualquier pregunta, en efecto, al final va a haber una ronda de preguntas y respuestas para que se puedan atender. Bien, toca el turno de la doctora Ivonne Tovar Silva, maestra de la facultad. Doctora, qué gusto que nos acompañe el día de hoy con el tema alcances de la impartición de justicia en materia económica en la Nueva España. Bien, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular sobre la doctora. La doctora Ivonne Georgina Tovar Silva es doctora, maestra y licenciada en Derecho, todos otorgados con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje, impartido por las Universidades de Chile y Heidelberg. Ganadora de la medalla Alfonso Caso, otorgada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por los estudios de doctorado en Derecho correspondientes al año 2017. Miembro del claustro de doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y coautora de la obra Teoría Jurídica Crítica Norteamericana, una introducción a los Critical Legal Studies. Se ha desempeñado como analista del sector energético y actualmente es profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bien, pues sin más preámbulo, doctora, bienvenida. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Miguel. Te agradezco mucho tu invitación y tu atenta colaboración para permitir que también se fomenten estos espacios de diálogo. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar en este evento y en ese sentido agradecer a la facultad, al doctor Raúl Contreras Bustamante, a la doctora Consuelo Sirvent por permitirnos este espacio de discusión y de aprendizaje, al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que me he basado mucho en su obra a lo largo de estos años y que, bueno, para la presentación de hoy no es la excepción. Al maestro Miguel Morales, muchísimas gracias nuevamente y es un gusto estar igualmente con el maestro Juan Pablo, con el maestro Uriel, con la doctora Mariela,
y con la doctora Hanay. Muchísimas gracias y bueno, y también agradecer a nuestra amable audiencia por acompañarnos brevemente en este espacio. Bien, me voy a permitir compartir pantalla. Listo. Yo voy a hablar sobre los alcances de la impartición de la justicia en materia económica en la Nueva España. La idea es ver cómo se regulaba vía institucional este ámbito de los órganos de impartición de justicia y qué problemáticas se presentaron, sobre todo para retomar principios del siglo XIX, que es en lo que vamos a estar abordando. Entonces, nuestra temática la vamos a abordar en 3 partes. Por una parte, vamos a hablar sobre notas introductorias a la economía de la Nueva España, ese espacio idealizado, esas ideas que se presentan muy idealizadas en torno a la Nueva España. Seguimos con la segunda parte, donde hablaremos de cómo se organizaban los tribunales especializados para la impartición de justicia, y desde luego concluimos con unas líneas de reflexión a partir de qué es lo que nos deja esta experiencia de la impartición de justicia en la Nueva España en materia económica, qué lecciones podemos retomar. Entonces, iniciamos. Entonces, en la primera parte vamos a hablar sobre las generalidades de la Nueva España económicamente, ¿no? Nos presentan algunos autores, ¿no? Esta idea, sobre todo por retomar a Bernardo de Balbuena, ¿no? Es en su obra La grandeza mexicana, ¿no? Cómo se idealizaba mucho a la Nueva España. Y ya con análisis económicos, Herbert Klein, por ejemplo, en el Colegio de México, tiene una publicación que nos aborda, ¿no? A partir de esos datos de la Hacienda, que la Nueva España producía más de la mitad del ingreso fiscal bruto que la corona obtenía, ¿no? También igualmente tenemos esa referencia, ¿no? Que nos comparte Jaime Rodríguez en La independencia de la América Española, y Ortiz también, que nos señala, ¿no? Que la Nueva España llegó a ser el mayor importador y exportador, sobre todo por ser el principal productor de plata, y también por tener, sí ser la región más rica, tener este enlace entre el Océano Pacífico, Atlántico, y también el tráfico comercial. ¿En qué destacó la economía novohispana? Sí, en la minería, que fomentaba igualmente generar espacios y zonas de agricultura, ganadería y rutas comerciales, que eso favoreció este aspecto económico. Desde luego el comercio, que estaba monopolizado por la corona, y en menor medida, pero también estaba presente, la industria con talleres artesanales y obrajes. Entonces, en este contexto tendríamos que ver cómo estaba esa organización detrás de todo este aspecto, qué es lo que jurídicamente podríamos retomar en torno a estos aspectos de la economía, cómo se impartía la justicia. Y aquí brevemente, por retomar a los autores, nos presentan una referencia a la situación económica de España y cómo la minería impulsó ese intercambio comercial, ¿no? De pasar, por ejemplo, de plata, que España no tenía ese comercio en ese sector, a como para finales del siglo XVI, prácticamente ya tenía producción de 2 millones de kilos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos retomar? Es justamente, ¿no? Que esa economía sí partía de un control de la corona, y como parte del control de la corona también se presentaba la situación de que solamente los españoles tenían preferencia en ciertas actividades económicas. También había una regulación muy específica y con instituciones específicas en materia económica, y un aspecto que también tendríamos que considerar que excede los alcances del presente trabajo es ver los problemas sociales por la falta de oportunidades y la utilización de la mano de obra indígena, que exceden de los alcances de este trabajo, pero que también es importante conocerlo. Entonces, en ese contexto tendríamos que ver cómo se impartía la justicia en la Nueva España y qué tribunales existían. En general, los órganos jurisdiccionales sí se preveían, pero se preveían también requisitos muy rigurosos para ser juez, ¿no? Que iban incluso desde contar con un estado civil, qué formación tenías, ¿no? Tu linaje, ¿no? Entonces, eran aspectos muy rigurosos para llegar a ser juez.
También teníamos lo que nos comenta el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que el juzgador tenía disponía de un amplio margen para imponer su criterio, había una jurisprudencia de la metrópoli, una jurisprudencia criolla, y también había una complejidad por el número de instituciones y lo intrincado de la tramitación. Un problema que en materia económica se va a acentuar, sobre todo con Minas, que es lo que vamos a ver en unos minutos, porque ellos decían, oye, yo necesito que resuelvas mi controversia, pero yo no puedo tener parada la producción minera. Entonces, necesitamos esa necesidad de juicios sumarios, que bueno, siempre fue una constante en esta organización de la justicia. Y bueno, el juzgador también está influenciado o debería de seguir los principios de justicia, equidad, bien común e interés público, ¿no? Como notas generales que teníamos que tener. Y tenemos así nuestra administración de justicia, donde tenemos tribunales ordinarios, el Real y Supremo Consejo de las Indias, reales audiencias y algunas facultades que tenían los alcaldes mayores, cabildos y alcaldes ordinarios en ciertas materias, ¿no? Y algunos autores, por ejemplo, Jaime Rodríguez, también cuestionaba un poquito la imparcialidad de algunos funcionarios y también ese aspecto de que qué tan íntegros eran, ¿no? Algunos funcionarios. Entonces siempre estaba, a pesar que te ponían requisitos muy altos, pero siempre estaba la duda en torno a cómo van a actuar. Y los tribunales especiales, donde nos vamos a centrar en tres, lo que es el consulado, Tribunal de Minería y el Tribunal de la Real Hacienda y Tribunal de Cuentas, que son básicamente con los cuales se organizaba esta impartición de justicia. En general partíamos, sí, de Real y Supremo Consejo de las Indias, ¿no? Que fungía como Tribunal Supremo, última instancia en asuntos civiles de mayor cuantía. Junto con esta institución teníamos también la Casa de Contratación, que era justamente la institución encargada de la regulación del comercio entre las Indias y España, que contaba con atribuciones hacendarias, de custodia, de información, náuticas y celebración de capitulaciones. Inicialmente sí tenía atribuciones judiciales, pero el problema de que a veces no tenía esa fuerza de coercibilidad, lo cual generó ese problema, ¿no? De que, perfecto, resuelves mi situación, pero ¿cómo la ejecuto? ¿No? Entonces, fueron problemas iniciales que hicieron necesario ir ampliando esta regulación de cómo vamos a resolver los conflictos en ciertas materias económicas. Ya acá en la Nueva España contamos con la Real Audiencia, fundada en noviembre de 1527, que ellos sí tenían funciones eminentemente jurisdiccionales. Pero, desde luego, se vio la necesidad de que también los comerciantes contaran con una propia institución que resolviera sus conflictos. No podían estar en manos de funcionarios que estaban ajenos a esa realidad comercial. Entonces necesitaban esa necesidad de contar con un tribunal especializado que se empezó a ver con el consulado. El consulado tuvo diversa regulación, ¿no? Por ejemplo, las ordenanzas de Burgos y de Sevilla, ordenanzas de 1603, 1772 y 1816, y posteriormente se aplicó las ordenanzas de Bilbao de manera supletoria, que incluso rigieron después en los primeros años del México independiente. Entre los principales consulados está, desde luego, Burgos, Bilbao, Sevilla, México, Lima, Caracas, etcétera, ¿no? Entonces, Santiago de Chile, ¿no? ¿Qué implicaba este tribunal del consulado? Lo que permitía era conocer y resolver litigios contra actos de comercio entre mercaderes, vinculados directamente con la función comercial, sobre todo en el ámbito marítimo, porque decían, necesitamos especialistas, necesitamos conocedores de la materia. La Real Audiencia, sí tenemos personajes que tienen muy buena formación, pero no conocen la dinámica del comercio, ni conocen la problemática que puede existir, no sé, en el transporte marítimo, ¿no? Entonces, deciden tener un espacio, un órgano especializado para esa resolución de controversias, y también aquí se empieza a fomentar este tribunal autónomo, donde estuvieran, sí, ajenos a la Real Audiencia, desde luego dependientes de la corona, pero que la Real Audiencia no interviniera en sus funciones.
Los jueces o cónsules tenían que tener esa formación de comerciantes, ese conocimiento en el área. ¿Por qué? Porque tus resoluciones las tenías que ajustar a normas, sí, pero también a usos y costumbres mercantiles, ¿no? Con esto también se buscaba garantizar juicios sumarios para no obstaculizar el devenir mercantil y también generar esa proximidad entre los justiciables y el juzgador o los cónsules. Y entonces aquí, por ejemplo, la interpretación que nos dan en Argentina de cómo funcionaba el consulado, e incluso en Perú, también nos decían, ¿no?, que también querían ver un antecedente de la conciliación y mediación de justicia a través de este tribunal del consulado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es celeridad, ¿no? Celeridad en esta resolución de controversias. Y bueno, también en caso de apelación, sí se permitía un oidor de la Real Audiencia, pero acompañado de 2 comerciantes del género, ¿no? Para conocer de asuntos vinculados con el orden civil y criminal que pudieran afectar el tráfico entre España y las Indias. Entonces, aquí tenemos el panorama general. Se integraba con un prior, dos o tres cónsules, consejeros, diputados, electores, escribanos, asesores, un procurador, letrados y solicitadores, agentes, alguaciles, portero y receptor. Contaban con esas funciones jurisdiccionales, funciones administrativas, evidentemente, de ser el caso, conciliación y ejecución, ¿no? Justamente para tener esa fuerza. Y esa es por una parte. El segundo tribunal especializado que quisiera manejar y que tuvo un poco más de desarrollo histórico por la problemática que se presentó fue el Real Tribunal de Minería. ¿Qué implicaba este Real Tribunal de Minería? Considerando que la minería era la fuente de ingresos más importante para la corona española, se necesitaba una institución que permitía tener un orden y centralizar la toma de decisiones. ¿Por qué? Tenían diputaciones de minería. Esas diputaciones se reglamentaban de manera local, pero siempre se vio esa necesidad de contar con un grupo homogéneo en el territorio novohispano que permitiera fomentar la minería más allá de las visiones locales que se pudieran tener, ¿no?, en cada diputación. Sobre todo, ¿a qué se enfrentaban? Sí, tenía un auge, pero retomaban los problemas que se tenían en materia económica, en el sentido de que esta actividad estaba grabada por diversos impuestos, ¿no? Incluso hay autores que dicen que tenía impuestos 6 veces superiores a los que pagaba Perú, ¿no? La dotación de insumos, por ejemplo, pólvora, era monopolio del Estado, y eso empezaba a generar problemas porque decían, no tenemos el desarrollo que quisiéramos tener, ¿no? Incluso se cuestionaba que antes del seminario de minería se estaban aprendiendo las cosas de manera empírica, no con la ciencia y tecnología. Entonces se vio esa necesidad de ver de qué manera podíamos reglamentar esta actividad minera y desde luego contar con instituciones. En general teníamos distintas disposiciones y ordenanzas, ¿no? Por ejemplo, la Pragmática de Madrid de 1563, que tenía temas como el registro de mina, ¿no?, el procedimiento para resolver conflictos de mina. Igualmente teníamos la recopilación de 1584, que también abordaba el tema de las funciones de gobierno y jurisdicción de minas, o la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, que también abordaba este tema. Sin embargo, aquí en este ámbito se decía, bueno, son del siglo XVI, pensadas en España, tal vez necesitamos disposiciones que se ajusten a las nuevas necesidades de la Nueva España y que puedan corregir algunos de los problemas que estaban presentes en la regulación. En este contexto surgen 2 propuestas para generar una nueva reglamentación en el área, como es la de Francisco Javier Gamboa, en 1761, en Comentarios de las Ordenanzas de la Mina, que necesitaba esa necesidad de mejorar la técnica, reducción del precio de azogue o la supresión de impuestos. Y también otra propuesta interesante que se presentó para tratar de dar un nuevo dinamismo a esta regulación, fue la de Juan Lucas de la Saga y Joaquín Velázquez de León en 1774,
que ellos directamente ya decían, ¿no? Contamos con disposiciones de hace más de 2 siglos dictadas en la Nueva España, ¿no? Son tiempos remotos y lugares distintos que necesitan contar con un nuevo cuerpo de leyes y un nuevo cuerpo ejecutivo para la marcha del sector. En ese contexto, Carlos III retoma estas inquietudes y decide crear lo que es el Tribunal de Minas en 1777, donde justamente, ¿no? Aquí generó este tribunal a semejanza del Tribunal del Consulado, y eso también generó una duda en torno a la Audiencia de México, porque dijo, bueno, voy a perder jurisdicción. Sin embargo, la audiencia mantuvo injerencia en apelaciones y desde luego creas un órgano, pero también el rey dispuso de esa necesidad de generar nuevas disposiciones. Con estas nuevas disposiciones se tenía esa expectativa, ¿no? De que se diera atención a las inquietudes del gremio minero y que también se contara con una administración de justicia rápida y especializada, ¿no? Que también se disminuyeran las complejidades del procedimiento, que es que estimaban los mineros que era difícil, sobre todo porque ante un litigio tenías que parar la producción minera. Entonces ellos decían, bueno, podemos tener un litigio, pero que continúe la explotación. Entonces, se dieron aquí las ordenanzas, 1863, 19 títulos, de los cuales los 4 primeros sí se referían a este aspecto jurisdiccional, ¿no? Entre otros aspectos administrativos e incluso privilegios de mineros, ¿no? Que involucraban que incluso podrían acceder a cargos públicos, tener esa preferencia y que no pudieran ser apresados por cuestiones económicas, ¿no? Se da estas nuevas ordenanzas de 1783 que buscaban tener esta autonomía del sector, contar con distritos mineros y sobre todo tener ese procedimiento claro en torno a qué va a suceder en caso de un litigio. El primer se integraba por un director general, un administrador, 3 representantes y un cuerpo de consultores. El primer director fue Fausto Elhuyar, que justamente buscó el apoyo de mineros españoles y alemanes para modernizar la minería aquí en México, ¿no? Entonces se buscó en la Nueva España, se buscó esos procedimientos sumarios, había abogados defensores, también se vio que la Real Audiencia contuviera esa jurisdicción, ¿no? Para delitos, para ciertos delitos, ¿no? Por ejemplo, hurto de metales o la apelación para asuntos cuantiosos, ¿no? Entonces, era justamente esta necesidad de reorganizar. Sin embargo, esto fue en el marco de las reformas borbónicas, pero también se empezó a cuestionar hasta que frente a estas expectativas que teníamos de este tribunal, realmente no se cumplieron, ¿no? Beatriz Bernal nos dice, ¿no? Que este tribunal realmente no correspondió a la realidad que estaban destinados a transformar, ¿no? Entonces tenemos un primer punto. Segundo punto que se cuestionó fue la falta de parcialidad, perdón, no había imparcialidad en el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los diputados venían del gremio, entonces tenían que dirimir un conflicto, representar un cuerpo de mineros y bueno, decían, bueno, realmente si tienes un interés imparcial en este tema, no siempre, ¿no? Entonces también se cuestiona. Otro aspecto que derivó de los problemas del Tribunal de Minería fue la bancarrota. ¿Por qué? Porque entre la prodigalidad de los ministros del tribunal, ¿no? Que utilizaron los fondos para cuestiones diversas a la minería y estar sufragando gastos para guerras contra Francia, Inglaterra o realización de obras, ¿no? Como el puente de Simapopán, ¿no? Entonces, eso generó que se estuvieran desviando los fondos para otras causas ajenas al impulso de la minería. Entonces, eso les generó un severo problema económico. Y otro aspecto que también nos maneja los autores, Contreras, por ejemplo, es de que realmente parecía que en ese ámbito de querer tener una jurisdicción aparte, no se realizaron los esfuerzos por conciliar intereses con el sector comerciante. Entonces, eso también generó un problema porque nada más tenían una visión como que general, ¿no? Entonces, este es el panorama general del Tribunal de Minerías. Tribunal de Cuentas, para concluir.
creado por Felipe III en 1605, que básicamente ellos conocían del cobro de recargos en adeudos fiscales, en pleitos vinculados con contribuyentes, como pago de lo indebido, o recaudación y control de finanzas. En primera instancia se podía apelar ante la Real Audiencia o en su caso al Consejo de las Indias, y perdió fuerza este tribunal por en el momento en que se crea la Junta Superior de Hacienda. Prácticamente eso hizo que perdiera fuerza, y ya a finales del siglo XVIII prácticamente era un organismo recargado de burocracia y de difícil tramitación, ¿no? Entonces vemos, sí, ¿qué podemos rescatar de estos aspectos? Y ya con esto concluyo. Sí tenemos una actividad jurisdiccional que buscaba esa seguridad y estabilidad, ese anhelo de imparcialidad, especialización, control y supervisión, pero también teníamos distintos problemas, ¿no? Distintos problemas porque ese ideal de celeridad no siempre se cumplía. A veces incluso estaban fuera de esas realidades y no se ajustaban a las necesidades por las cuales habían sido creados, como en el caso del Tribunal de Minería. Tuvo aciertos, sí, pero finalmente el mal manejo impidió que cumpliera con su propósito, y desde luego esa necesidad de contar con funcionarios imparciales, que en este caso, sobre todo en el Tribunal de Minas, se veía que no siempre se cumplía con este propósito. Y entonces, ya para concluir, justamente, ¿no? A partir de esta experiencia, nosotros tenemos que ver actualmente bueno, cómo están nuestros órganos jurisdiccionales en materia económica, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué problemas están teniendo? Y si responden a las necesidades de México en el siglo XXI, ¿qué es lo que podría afectar su funcionamiento? Y desde el ámbito jurídico, de la reflexión jurídica, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorarlos? Así como veíamos en el Tribunal de Minas, cuando se creó, que había propuestas para cómo mejoramos regulación y los órganos, creo que también podemos hacer mucho actualmente, ¿no? Entonces, de mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por la participación. He estado observando en el Facebook que definitivamente preguntas no ha habido, pero sí hay muchos comentarios en relación a las ponencias que se han llevado a cabo. Aquí nos dice uno, de acuerdo con, nos dice Natalia Marín, dice, de acuerdo a su tema, me parece importante recalcar la temática sobre los tribunales de la Nueva España para la impartición de justicia y que el juzgador tenía libre albedrío muy grande para interpretar y dar sentencias. Otro punto que me parece importante es el Tribunal General de Indios, que veía todo lo relativo a los nativos con la intención de darles protección, que desaparecería en 1820, puesto que ya se encontraría en las leyes de Burgos. Tenemos aquí otra participación de Mitzi Vargas que nos dice, la Constitución de Cádiz se ve mucho más retratada en una revolución política. Instituyen las Cortes de Cádiz y en México tuvieron sus esfuerzos con la institución del Congreso y la promulgación de la Constitución. En el proyecto de Constitución, en 1824, se encuentra la propuesta de organización del Poder Judicial puntualmente en su artículo 115. Bien, pues hay muchos comentarios que voy a estar dando algunos puntual publicación. Vamos a darle paso a la doctora Yanay Cibaja. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ella es la última ponente del día de hoy que nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos con el tema los principios rectores del Plan de Iguala y su trascendencia en nuestro sistema de justicia. Bien, no, me voy a permitir darle paso a su ponencia de la doctora, no sin antes hablar sobre su semblanza curricular. La doctora Yanay Cibaja Nava es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Tiene algunas certificaciones como los precedentes de los derechos humanos en el derecho indiano por la Universidad de Navarra, las jornadas de aula en Derecho Parlamentario, 25 años de la Constitución Española, por la Universidad de Navarra también en el 2003, y tiene la certificación como analista, supervisor y auditor en Comercio Exterior por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en coordinación con el Comercio Mundial Organizado. Dentro de la experiencia docente,
ha sido docente desde hace más de 14 años, impartiendo las asignaturas en las áreas de Derecho Tributario, Comercio Exterior, Introducción al Derecho, Marco Jurídico de las Corporaciones a nivel licenciatura y posgrado en las universidades de Monterrey, de las Américas Puebla y en el Instituto de Posgrado de Ciencias Penales y Política Criminal de Baja California. Bien, sin más preámbulo, doctora, adelante por favor, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que a través del Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho, me permite participar y compartir en este primer Congreso Latinoamericano de Historia del Derecho, así como al comité organizador, al doctor Raúl Contreras Bustamante, la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, maestro Miguel Ángel Morales Sandoval, maestro Juan Pablo Castillo Salgado, licenciado Uriel Mendoza Casas, a Karen, Lorena y a todo el equipo que ha hecho posible este magno evento. Y desde luego compartir este día con el doctor Marco Antonio Pérez, maestro Juan Pablo, doctora Ivonne y maestra Mariela, así como a la audiencia presente. No es nuestro propósito hacer un análisis de un personaje tan polémico como el de Iturbide, pero sí del legado que dejó en nuestro sistema jurídico mexicano y que hasta hoy en día se hace perenne y precisamente cumple 200 años. Lograr la emancipación de nuestra nación respecto a España no era tarea fácil y mucho menos para aquella época. Impensable conseguirlo sino a través de las armas. Sin embargo, Iturbide marcó la diferencia. Se dice que le respondió a Hidalgo cuando le ofreció la faja de teniente general. La independencia no se puede conseguir con masacres ni con baños de sangre. Y así lo dejó ver en el artículo 23, párrafo segundo de su proclama del Plan de Iguala, que a la letra dice: asombrad a las naciones de la culta Europa, vean que la América septentrional se emancipó sin derramar una sola gota de sangre. En el transporte de nuestro júbilo decid: viva la nación que hizo nuestra felicidad. Viva la América septentrional, independiente de todas las naciones del globo. Viva la unión que hizo nuestra felicidad. Un documento que sin lugar a duda logró el equilibrio entre el movimiento armado de Hidalgo de 1810 y la política española. Unió a conservadores y liberales, rebeldes y realistas, criollos y españoles. Lo que es más, alcanzó la independencia del país a través de un camino en donde no se derramó gota de sangre. De una manera rápida y eficaz consiguió su cometido, difícil para esos tiempos, sin provocar una nueva guerra civil o alteración al orden social, pues fue muy inteligente, al no romper del todo con la Constitución de Cádiz, que fue parcialmente vigente, en tanto no contradijese la unión, religión e independencia, lo que significó asegurar una vía segura y ordenada hacia sus objetivos, que no consolidó, pero dejó las bases. Fue el primer paso necesario para la independencia y constitucionalismo mexicano, para el Estado liberal, democrático y de derecho, como lo ha señalado el doctor José Luis Soberanes. Es el origen de nuestro Estado mexicano. Confirió al antiguo virreinato de Nueva España su primer nombre como nación independiente, Imperio Mexicano. Documento que consta de 24 artículos que son la base de la independencia, firmado el 24 de febrero de 1821, redactado y firmado en la ciudad de Iguala por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, durante el encuentro en el que se dieron el abrazo de Acatemo. Por lo menos así lo dicen nuestros datos históricos, aunque por ahí hay estudiosos en la materia que señalan que fue celebrado en otra parte. Cabe mencionar que en este acto solemne de la firma se izó por primera vez la bandera tricolor, símbolo del pacto entre realistas e insurgentes. Verde, la independencia. Blanco, pureza de la religión católica. Y rojo, la unidad de los europeos y americanos. Sin duda alguna, la bandera representa los principios rectores que conforman las tres garantías de este plan, a saber: 1. Establecía la religión católica como religión oficial y única de la nación, en su artículo 1. En su artículo 2 declaraba la independencia de México de España. Y en su artículo 12 apostaba por la unión de todos, fueran españoles, americanos, africanos o asiáticos.
Y no solo apostó por ello, sino también por el constitucionalismo nacional, al señalar en su artículo 3º que se debía tener una constitución análoga al país, es decir, acorde a la naturaleza del Estado mexicano, considerando sus dimensiones y diversidad de sus pobladores, de su idiosincrasia. Establecía Iturbide en su plan de Iguala, garantiza la religión que heredamos de nuestros mayores. A los mexicanos concedía la facultad de darse leyes y tener en su territorio el gobierno. Aseguraba los derechos de igualdad, de propiedad, de libertad, cuyo conocimiento ya está al alcance de todos. Destruía la odiosa diferencia de castas. Presentaba a todo extranjero la más segura y cómoda hospitalidad. Dejaba el camino al mérito para llegar a obtener. Ante el Congreso General, en su exposición, firmada el 14 de julio de 1824, Iturbide confesó y reiteró que cuando formó el Plan de Iguala, se propuso que la patria formara la Constitución que le fuere conveniente, conservando sus costumbres sanas. Como señala Jaime del Arenal en su obra, El programa político de Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, entre otros, aceptaron la vigencia transitoria y parcial de un orden constitucional que nunca había aceptado y que incluso combatieron y que gracias a Iturbide se logró ello. Como podemos ver, sentó las bases de nuestro constitucionalismo. Para Iturbide, México era un país maduro que podía caminar por sí solo, al igual que otras naciones que en su momento fueron dominadas por otras y lograron emanciparse, indicando en su proclama, las europeas que llegaron a la mayor ilustración y política fueron esclavas de la romana, y este imperio, el mayor que reconoce la historia, asemejó al padre de familia que en su ancianidad mira separarse de su casa a los hijos y a los nietos por estar ya en edad de formar otras y fijarse por sí, conservándole todo el respeto, veneración y amor como a su primitivo origen. Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de sentimientos y que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños, a la frente de un ejército valiente y resuelto. He proclamado la independencia de la América septentrional. Es ya libre, es ya señora de sí misma. Ya no reconoce ni depende de la España ni de otra nación alguna. De ahí que, como había dicho, podemos aseverar que sentó las bases del constitucionalismo mexicano e incluso de la soberanía nacional, pues ya después, con los tratados de Córdoba, celebrados el 24 de agosto de 1821, entre don Juan O'Donojú, teniente general de los ejércitos de España, y Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano de las Tres Garantías, se reconoce la soberanía de la nación e independencia, llamándose en lo sucesivo Imperio Mexicano, bajo un gobierno monárquico constitucional moderado, como ya han expuesto mis compañeros. Además, en el precepto que consta de en el precepto 14 de estos tratados, se estipula la división de poderes, indicando que tanto el poder ejecutivo como el legislativo no deben recaer en una misma autoridad. De ahí que no puede sostenerse la afirmación de que el Plan de Iguala preveía un gobierno autónomo provisional, no independiente, o la de que en Córdoba O'Donojú reconoció la autonomía de México y no su independencia, tal como lo afirma Timothy Ana. Así también, se viene a consolidar lo que se establecía en el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba con el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana, congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821, que a la letra dice, para lo que nos interesa: en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, que es una nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieren los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las Tres Garantías. Para Jaime del Arenal, sin duda, se trata de un nuevo imperio fundado en tres principios o garantías: la religión, la independencia y la unión,
dentro de un moderno orden constitucional, bajo un gobierno monárquico conforme a la tradición política novohispana, pero limitado y con un monarca. Ahora bien, aun cuando algunos estudiosos de la materia han señalado que Iturbide no pudo redactar dicho proyecto, porque si bien es cierto que era un hombre práctico y audaz, no contaba con los conocimientos suficientes para poder elaborar el Plan de Iguala, que viene a ser una combinación de las ideas francesas de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y del gobierno borbónico español respecto al control administrativo y político. Sí sabemos que lo que permitió y está instaurado en este texto son algunos derechos fundamentales y humanos, como los acabo de mencionar hace un momento: el derecho a la libertad, la igualdad de los hombres, respeto a la propiedad de las personas, trabajo libre, entre otros, tal como se prevé en los preceptos siguientes. En el artículo 12 señala: todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción alguna de europeos, africanos ni indios, son ciudadanos de esta monarquía con opción a todo empleo según su mérito y virtudes. El artículo 13. Sus personas y propiedades serán respetadas y protegidas. Artículo 23. Se vigilará sobre los que intenten fomentar la desunión y se reputan como conspiradores contra la independencia. Y el artículo 23 de la proclama señala: no os pido otra cosa que lo que vosotros mismos debéis pedir y apetecer: unión, fraternidad, orden, quietud interior, vigilancia y horror a cualquier movimiento turbulento. Todos ellos, como podemos ver hoy en día, consagrados en nuestros derechos fundamentales de nuestra Carta Magna, en sus artículos 1, 2, 5, 38, 40 y 41 principalmente. Sin duda alguna, con estos principios, el Plan de Iguala sentó las bases del sistema jurídico mexicano actual, como indica el maestro Bolio Ortiz. El Plan de Iguala fue un documento fundacional de la vida independiente mexicana y posteriormente serviría como base jurídica de la nación. Elementos como soberanía, división de poderes, libertad de imprenta, libertad de expresión, igualdad de los hombres, respeto a la propiedad privada, entre otros, conforman los elementos de los apartados de garantías individuales, hoy derechos fundamentales de nuestra Carta Magna. Por último, para concluir con mi intervención, me gustaría señalar un fragmento de lo que escribió Iturbide al Congreso Soberano el 19 de julio de 1824, 3 horas antes de ser fusilado. Discurro si haber formado el Plan de Iguala y el ejército trigarante que convirtieron a la patria repentinamente de esclava en señora, será el crimen, si será el haber establecido el sistema constitucional en México. No encuentro, señores, después de tan escrupuloso examen, cuál o cuáles sean los crímenes por el que el soberano Congreso me ha condenado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por su participación. Tenemos algunos comentarios en relación a su ponencia. Nos dice Arlet Rodríguez: es importante resaltar que gracias al Plan de Iguala se nos otorgó la soberanía y la independencia, y también se establecía la religión católica como religión oficial y única de la nación. Y es claro que solo sería un punto negativo que aún se paga en la actualidad. Jacibe Morales nos dice: el Plan de Iguala consagró y propuso la absoluta independencia de México con respecto de España y de cualquier otra nación. Por ende, su carácter soberano, la intolerancia religiosa en pro del catolicismo entonces vigente y la unión más estrecha entre criollos, españoles, indios, mestizos y africanos que residían en la Nueva España. Bien, pues, doctora, le agradecemos mucho su participación. Vamos a darle paso a la ronda de preguntas que en realidad, vuelvo a comentar, son muchas participaciones por parte de los que nos están escuchando, por parte del auditorio. Solo tengo aquí una pregunta que no señala a quién específicamente se debe de, a cuál es el de los ponentes que se está refiriendo. Nos pregunta Yolanda Guzmán: me gustaría saber si hubo aplicación en la Nueva España de las leyes del toro. No sé si alguno de los ponentes del día de hoy quisiera apoyarme con esa pregunta.
Bueno, Gracias, maestro. no, al contrario. Pues bueno, primeramente tenemos que hacer memoria. Las leyes del toro son el legado de doña Juana, Juana la Loca. Obviamente como el resultado final de, la, de los trabajos de su madre, la reina Isabel. Y como tal, ya en un México independiente no tuvieron aplicación. Estamos hablando quizá de uno de los documentos primeros que se llegaron a dar de las legislaciones castellanas a la Nueva España. Sin embargo, ya para México independiente no. Tal cual, por ejemplo, hubieran sido las ordenanzas de Bilbao en lo que hacía al derecho mercantil mexicano, ahí sí tuvo aplicación, e inclusive a la salida de lo que es el Código de Lares de 1854, posteriormente se retoma el uso de las ordenanzas para efectos de regular toda la cuestión mercantil mexicana, hasta la llegada del nuevo código en los tiempos de don Porfirio Díaz. Pero no, las leyes del todo como tal, y ya en el México independiente no tuvo aplicación. Perfecto. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta. Yo creo que es para la doctora Yanay. Dice, si el plan de Iguala establecía una religión que había sido justo la justificación de los españoles para atacar a los aztecas, entonces, ¿qué clase de libertad había si la religión aún podía tener el control social? Bueno, recordemos que, como lo mencioné, Iturbide fue muy inteligente para hacer un proceso de transición, ¿verdad? Y no entrar en una polémica con España. Entonces, estableció ciertos lineamientos en ese sentido para mantener un gobierno como tal, ¿no? Y obviamente imperaba la religión católica. Gracias, doctora. Una última pregunta para la maestra Mariela Bargueño. Nos dice, ¿cuál es su perspectiva de avance y qué fue lo que aportó finalmente la Constitución de Cádiz a los países latinoamericanos? Gracias, maestra. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que fue una manera de liberar y de dar el poder al pueblo de las colonias americanas para la autorrepresentación, tanto política como social como económica, y el impulso, ¿no? Yo creo que dio la razón, ¿no? para poder avanzar y liberarse de la monarquía y poder aplicar justicia y una monarquía constitucional, la Constitución, básicamente. Creo que sería, sí, esa sería la respuesta. Perfecto. No sé si queda claro. Gracias, maestra. Una última a la doctora Ivonne Tovar. En relación a los tribunales y en análisis con los tribunales expuestos, ¿cuál sería la mejor propuesta para el avance en la actualidad? ¿Qué propuesta haría usted, doctora, para que se mejore esta situación? Gracias, doctora. Perfecto, Miguel. Justamente yo lo que seguiré insistiendo es esa necesidad de contar con personal que estuviera capacitado, sí, e insistir en la imparcialidad, ¿no? En la imparcialidad en torno al actuar, ¿no? Entonces, creo que la experiencia que nos dejaron estos órganos Nueva España es de que sí, necesitamos contar con personal capacitado, especializado en el tema, pero también insistir mucho en el ámbito de la imparcialidad y en la correcta, en el correcto ejercicio de las funciones, ¿no? Para que no pase lo del tribunal, que siendo de minería, siendo un órgano que estaba enfocado a la resolución de conflictos en materia de minería, terminó siendo prácticamente un banco para financiar distintos proyectos. Entonces, cumplimiento de funciones de los órganos, jurisdiccionales, la imparcialidad y contar con personal capacitado. Gracias, doctora. Se cortó un poquito ahí la transmisión, pero sí se escuchó bien
al final de cuentas. El maestro Juan Pablo tenía algún comentario que hacer en torno a a la Constitución de Cádiz. Maestro, por favor, antes de que culminemos este evento. Gracias, maestro. Muchas gracias, mi estimado maestro Miguel. Pues sí, cometí un pequeño errorcito en el artículo que yo invoqué de la Constitución de Cádiz. El correcto es el artículo 324 de la Constitución, la PEPA, que disponía en ese entonces, o dispone, el gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior nombrado por el rey en cada una de ellas. Entonces fue un desliz, acomodé los números al revés, pero bueno, esa era mi cuestión que quería corregir. Gracias, maestro. Qué amable por hacer la mención y bueno, pues actualizar, ¿no? Precisamente esta situación. Bueno, ya como siguiente punto, me gustaría señalar, ¿no? Ya muchos de ustedes, nuestros queridos maestros que el día de hoy nos hicieron el favor de, y de que tenemos el honor de tener aquí presentes para participar en estas ponencias, pues ya hicieron alusión, ¿no? A que, pues bueno, tenemos el honor y el privilegio de tener el día de hoy al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes con nosotros. Aquí en la sesión, doctor, ya muchos lo saludaron. Yo quiero hacerle de manera personal, pues, mi saludo, expresarle mi respeto y pues de verdad para mí un honor que esté aquí con nosotros, escuchando atentamente cada una de las ponencias. Quería yo preguntarle a usted si tiene algo que comentar, si le gustaría comentar algo en relación a este primer congreso. Querido maestro, el que se honra soy yo, porque pues veo caras amigas, personas muy cercanas a mi afecto. Y también, claro, la doctora que nos visita desde España y que dio una explicación de la Constitución de Cádiz tan puntual. Y yo en lo particular me siento muy complacido y muy agradecido con la doctora Sirvent, que me hizo a favor de invitarme a este evento. Pero lo que resalto es lo siguiente. Es un evento en el cual hemos recordado a uno de nuestros grandes personajes, a don Agustín de Iturbide, indebidamente marginado en la historia oficial de nuestro país. Yo considero que es una persona que lo menos que merece de nosotros, las nuevas generaciones después de la suya, es respeto y cariño. Es muy triste, a mí me da mucha tristeza que nuestro país, que generalmente es generoso, es abierto, es humano, haya pagado con el paredón a nuestros dos libertadores, a don Agustín de Iturbide y a don Vicente Guerrero. Ellos, independientemente de errores políticos que hubieran cometido, no merecían el paredón. Y lo menos que podemos hacer a 200 años de distancia es recordarlos con un cariño muy profundo y una gratitud sin límites. Entonces, pues no tengo ninguna pregunta y sí, en cambio, una gratitud muy especial con las personas que organizaron este evento, con los maestros y maestras tan queridos que han intervenido. Y bueno, pues a la doctora Sirven está por demás decirle que siempre cuenta con mi admiración, mi respeto y cariño. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Qué amable. De verdad, muchas gracias por sus palabras. A mí no me resta más que agradecerles a todos ustedes por sus participaciones, por estar aquí presentes el día de hoy y, por supuesto, claro, al auditorio. Sí es importante señalar este primer Congreso Latinoamericano de Historia del Derecho. No termina el día de hoy. Va a continuar el día miércoles en un horario de 11 a 1 y el día viernes cierra igual en un horario de 11 a 1 de la tarde. El día miércoles vamos a tener a la maestra Idalit Nayeli Verdín Valencia con el tema Improcedencia del Amparo Mexicano, Pasado, Presente y Futuro. Tenemos al maestro Roy Vázquez Gutiérrez, que nos va a acompañar desde Costa Rica con el tema Pacto de Concordia y la Segunda República.
tenemos el tema del maestro Fernando Caín Oviedo Cruz, un gran querido amigo mío y profesor de la facultad, con el tema El derecho familiar en México, de la independencia a la revolución. Y bueno, tenemos otros dos temas por parte del maestro Ashanti Atzayacatl II García, con el tema de intervenciones indígenas en el proceso de independencia de México, que bueno, también es un tema muy interesante. Y finalmente nos va a acompañar el maestro Cristian Echáiz Carrasco, quien va a exponer el tema aspectos jurídicos de la independencia de Chile. Él también nos acompaña desde Chile el día miércoles. Entonces, pues no se lo pierdan, por favor. Vamos a estar atentos y bueno, finalmente quiero cerrar agradeciendo nuevamente, doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, muchas gracias nuevamente, de verdad. Doctora Consuelo Sirven, en verdad, pues mi agradecimiento por parte de todos los que Gracias a usted. participamos aquí en este evento, porque finalmente, gracias al apoyo del doctor Raúl Contreras Bustamante y por supuesto de usted por parte del seminario, pues están implementando, vuelvo a repetir, a pesar de todas las circunstancias que llevamos en la actualidad, por medio de estas herramientas, las TICs, ¿no? que hemos hablado mucho actualmente, pues están implementando estos eventos a distancia para no quedarnos en el rezago educativo. Claro, no, yo les agradezco a ustedes, muy interesantes las conferencias, y le quiero agradecer a Uriel, que es el que ha estado detrás de esto. Él es el que me ha ayudado y es el que ha estado organizando todo. Gracias, doctora. Bueno, pues sí, en efecto, finalmente también quiero agradecer a la maestra Lorena Redondo, que sin ella las actividades digitales serían más complicadas para nosotros y que está pendiente siempre en las actividades académicas de la facultad. Por supuesto, también a la maestra Angélica Elizabeth Cuevas, que colabora con ustedes en el seminario. Y también, claro, al licenciado Uriel Mendoza Casas, que pues toda la logística fue gracias a su trabajo hasta de fines de semana, maestro. Les agradezco mucho por todo y cerramos en este momento. Muchas gracias, maestra Lorena Redondo. Maestro, muchas gracias.